Número 10. El Führerbunker. El Führerbunker fue un refugio antiaéreo excepcional en Berlín, durante un enorme complejo subterráneo de búnkeres construido primero en 1936 y luego en 1944. Ese búnker es único, como probablemente ya hayas descubierto por su nombre. Fue el último cuartel general del Führer durante la Segunda Guerra Mundial. Fue el último lugar donde estuvo Adolfo Hitler. En enero de 1945 estaba claro que Alemania había perdido la guerra. Los enemigos de los nazis marcharon sobre Berlín desde ambos lados y Adolfo Hitler quedó atrapado, así que se instaló en su búnker, se casó con Eva Braun allí y luego él y su esposa se suicidaron. Fue el último bastión de Adolfo, lo que lo convierte en uno de los búnkeres más famosos que aún se conservan en Berlín en la actualidad. Aunque claro, no queda todo el búnker. Cuando se terminó la guerra, los soviéticos derribaron la mayoría de los edificios y los trabajadores destruyeron gran parte del complejo subterráneo durante la reconstrucción de Berlín, pero todavía existen algunos sellados al público y completamente fuera de los límites. En 2013, una galería compiló imágenes en blanco y negro del primer fotógrafo occidental al que se le permitió entrar en el último búnker de Adolfo Hitler. Algunas revistas publicaron las fotos justo después de la guerra en 1945, pero muchas se perdieron en los archivos de la revista Life. Estas fotos revelaron que los soldados estaban buscando rastros de sangre con una vela donde murió Adolfo Hitler cerca de un viejo sofá andrajoso. Las imágenes muestran el sombrío estado del búnker en sus últimos días. Las imágenes incluso muestran a los soldados rusos intentando quitar una enorme águila de bronce del partido nazi cerca de la entrada. Número 9. Medallas de guerra. En Melbourne, en Australia, un detective jubilado buscaba cosas de segunda mano. Así fue a la venta de garaje, compró un bonito mueble de madera con un precio razonable y 10 años después descubrió un juego de medallas de guerra de la Segunda Guerra Mundial escondidas en su interior. Ahora el detective retirado está trabajando con la policía para tratar de localizar a los familiares. Las medallas son piezas fascinantes de la historia de la guerra. Sabemos que tienen 77 años, que constan de la medalla de servicio australiano, la medalla de la Estrella del Pacífico y la medalla de la Estrella de 1939 a 1945. Las medallas pertenecían a un soldado llamado David Bruce Welsford, nacido en agosto de 1924. David falleció en 2001, 2 años después de su esposa en 1999, pero aunque identificaron al soldado, nadie sabe a quién deben ir las medallas. El ex detective ha estado tratando de juntar pistas, pero se ha quedado con las manos vacías. La pareja nunca pareció tener hijos o parientes cercanos vivos. Las autoridades no han encontrado a ningún familiar cercano, por lo que las medallas de guerra han sido entregadas a la policía para su custodia. Fue un hallazgo milagroso, pero sin un final muy satisfactorio. ¿Qué crees que debería pasar con esas medallas? Número 8. El túnel de escape. En un sitio de ejecución nazi en Lituania, los arqueólogos descubrieron un fascinante túnel de escape excavado a mano. Durante la Segunda Guerra Mundial, este túnel medía 35 metros de largo y se cavó con las manos, adoloridas, sucias y cansadas de los prisioneros judíos. Los prisioneros lograron mantener su túnel secreto oculto a los nazis. El sitio de ejecución es uno de los lugares más horribles del planeta. Los nazis masacraron allí a más de 100.000 judíos, lituanos y polacos. Fue en medio del bosque de Ponar, cerca de Vilnius, entre 1941 y 1944. Aunque puede parecer pacífico y tranquilo, con el canto de los pájaros y los árboles en flor, una vez fue un lugar de indescriptible horror. Los investigadores usaron técnicas de teledetección para buscar debajo de la superficie del lugar de la masacre el túnel que ya sabían que existía. Es porque la historia del túnel es bastante famosa. Todo comenzó en 1941 con la ocupación de Lituania, los guetos judíos de la ciudad y las matanzas sistemáticas en el bosque. Para 1943, alrededor del 95% de los judíos lituanos se habían ido. Antes de que los nazis pudieran alcanzar el 100%, las fuerzas soviéticas comenzaron a acercarse a la región. El ejército alemán formó una unidad particular de prisioneros judíos del campo de concentración para encubrir la evidencia de su genocidio. Su trabajo consistía en abrir las fosas comunes y quemar los cadáveres, y mientras hacían esta tarea indescriptible, también cavaron su túnel usando cucharas y sus manos. El 15 de abril de 1944, 40 de los 80 prisioneros intentaron escapar por el túnel. Desafortunadamente, la mayoría de ellos fueron asesinados a tiros y solo 11 lograron pasar al otro lado y sobrevivieron a la guerra. Estos prisioneros fugados pudieron confirmar las atrocidades cometidas por los nazis. Número 7. Bomba de Hong Kong. De vez en cuando se descubre una pieza de artillería sin explotar en algún lugar de Hong Kong. Por ejemplo, los trabajadores de la construcción llamaron recientemente a la policía de Hong Kong para desactivar una bomba gigante de la Segunda Guerra Mundial que se encontró en un sitio de construcción en el centro de la ciudad. Una cosa es que alguien encuentre una bomba en el campo, pero otra diferente es encontrar una en el centro de la ciudad. Esta bomba pesaba más de 454 kilogramos y según el oficial senior de desactivación de bombas, Tony Cho,
Cho Chek-king, probablemente fue una bomba ANM-65, una que fue lanzada por las fuerzas estadounidenses en algún momento entre 1943 y 1945. Habrían arrojado la bomba en Hong Kong cuando los japoneses la ocuparon. Esta bomba nunca explotó y se desvaneció debajo de las calles de la ciudad. Fue descubierta solo debido al proyecto de construcción. El detonador delantero estaba dañado y parecía que la bomba podía estallar en cualquier momento. 1.300 personas tuvieron que evacuar y la unidad de desactivación de bombas se hizo cargo del problema. Tuvieron que desmantelarla pieza por pieza porque si se hubiera detonado accidentalmente, la metralla podría haber llegado a más de 1.6 kilómetros de distancia. Podría haber herido o matado a muchas personas en la ciudad densamente poblada. Afortunadamente, la excelente unidad de desactivación de bombas estaba allí para salvar el día. ¿Te atreverías a ser miembro de una unidad de desactivación de bombas? Eso es ser muy valiente. Y ahora el número 6. Pero primero, si eres un suscriptor que regresa, bienvenido de nuevo. Y si eres nuevo por aquí, también asegúrate de suscribirte y hacer clic en la campanilla de notificaciones. Así no te perderás los próximos videos. Número 6. Cementerio submarino. Hay un cementerio submarino inquietantemente famoso de motocicletas militares de la Segunda Guerra Mundial, ubicado frente a la costa de Egipto. Por supuesto, nadie tuvo la intención de que las motocicletas estuvieran en un cementerio hundido, pero así resultó. El 6 de octubre de 1941, los bombarderos alemanes destruyeron el SS Distelgrom en el Mar Rojo. El barco, un buque de municiones británico, se había llenado con un cargamento importante para esfuerzo militar. Una de las cosas que transportaba el barco resultó ser un cargamento masivo de motocicletas militares británicas, pero nunca llegaron a su destino. La nave fue destrozada por una brutal explosión. Las bombas rompieron su casco y abrieron brechas en las reservas de municiones. Todo el barco explotó y luego se hundió en menos de 60 segundos. Debido a la poderosa explosión, la nave se derrumbó sobre sí misma. El problema ha dificultado que los arqueólogos submarinos realicen cualquier tipo de estudio adecuado de los daños del interior. Pero recientemente, el fotógrafo Tobias Friedrich logró abrir una brecha en la plataforma de carga y tomar fotografías de las motocicletas en su cementerio acuático. Estas son motocicletas Norton 16H, todas apiladas en la bodega de carga como si todavía estuvieran en tránsito. No sabemos si alguien podría salvar las motocicletas hundidas. Número 5. Cámaras de gas ocultas. Los arqueólogos han descubierto lo que creen que es una cámara de gas secreta en el sitio del campo de exterminio de Treblinka. Como ya sabemos, los nazis mataron a unos 6 millones de judíos en toda Europa entre 1941 y 1945. Ejecutaron a muchos de ellos en campos de concentración en todo el continente. Muchos de estos asesinatos ocurrieron en cámaras de gas. Lo más infame de estos campos de exterminio son los campos de exterminio de Auschwitz, Birkenau, Majdanek y Treblinka. Cuando se trata de campos de concentración, algunas personas no saben que los nazis no querían que nadie los descubriera. Estaban tratando de matar al 100% de la población judía de Europa y no querían que nadie lo supiera. Para encubrir lo que estaban haciendo, los nazis hicieron todo lo posible para crear una ilusión. Aquí en Treblinka, los arqueólogos encontraron ruinas de lo que parecía ser una especie de casa de baños judía. Las baldosas de piso están estampadas con la estrella de David, lo que hace que la mayoría de la gente asuma que el edificio fue alguna vez un baño judío. Sin embargo, los sobrevivientes del campo de concentración mencionaron un edificio en particular marcado en el exterior con una estrella de David. Fue un truco para que el pueblo judío se sintiera seguro cuando fueron acorralados en el edificio y luego gaseados. Era una cámara de gas secreta, decorada para que pareciera algo completamente diferente. Incluso después de la destrucción del campo, la habitación simplemente parecía un hermoso y acogedor spa para trabajadores judíos. En realidad, era una cámara de la muerte. Número 4. Objeto extraño en una playa en Texas. Una mujer descubrió recientemente un objeto misterioso de la Segunda Guerra Mundial varado en una playa en Texas. Resulta que lo extraño es que era de un buque de guerra alemán hundido. Amanda Ward encontró el objeto mientras pasaba el rato en una playa en Fort Aransas con su familia. Lo describieron como una roca cuadrada con piel, percebes y almejas que también lo cubrían. La cuñada de Amanda publicó el objeto en TikTok. La especulación se volvió loca y resultó ser una pérdida de tiempo. Entonces alguien llegó a la playa y la abrió para ver qué había adentro. Probablemente vino del SS Río Grande, un corredor de bloqueo alemán. Llevaba balas de caucho crudo y estaño, cobre y cobalto crudo cuando fue destruido por el USS Omaha y el USS Jude en enero de 1944, y antes de ese encuentro se las veía frente a las costas de Brasil. Incluso todos estos años después, su carga sigue llegando a las playas estadounidenses.
Número 3. Artefactos perdidos. Arqueólogos en Gran Bretaña acaban de descubrir una fascinante colección de artefactos dejados por prisioneros de guerra alemanes en un campo de la década de 1940. El centro, ubicado en Shropshire, albergó al menos a 2.000 prisioneros de guerra entre 1940 y 1948. Nunca sabrías que un campo de prisioneros de guerra estuvo aquí. Todo el lugar es un sitio de construcción, con millones de dólares invertidos en renovar el área. Entonces Wessex Archaeology tuvo que hacer algunas excavaciones. Sabían que había un campamento y sospechaban que podían quedar artefactos peligrosos. Los arqueólogos descubrieron una pistola alemana cargada, así como cartuchos 303. También encontraron algunas señales sorprendentes de que los alemanes habían estado cómodos en su prisión. El signo más evidente se produjo en botellas de cerveza. Mientras los alemanes obligaban a los prisioneros a usar el baño en pantalones y trabajaban 12 horas al día hasta que se desplomaban, los ingleses le daban cerveza a sus prisioneros. Y eso no es todo. Según John Winford de Wessex Archaeology, los reclusos tenían condiciones extremadamente cómodas en el campo de prisioneros de guerra: electricidad, calefacción, baños suficientes para todos, duchas de agua fría y caliente, e incluso actuaciones musicales y eventos deportivos. Muestra la gran diferencia de cómo era la Alemania nazi en la década de 1940 en comparación con aquellos con los que estaban en guerra. Número 2. Colgante de víctimas. Los arqueólogos en Polonia encontraron 3 colgantes que alguna vez pertenecieron a personas que los nazis mataron en un campo de exterminio nazi en Sobibor, en el este del país. Los investigadores encontraron 2 de los colgantes en el piso justo enfrente de las cámaras de gas. Encontraron el tercer colgante cerca de una fosa común fuera del campo de exterminio. Según el arqueólogo Joram Jaimi, se sabe muy poco sobre las historias detrás de los colgantes, lo que en sí mismo es bastante desgarrador. Cada colgante es un poco diferente, aunque cada uno muestra a Moisés y las tablas de la ley, lo que podrías conocer como los 10 mandamientos. Los investigadores han logrado rastrear de dónde provienen los colgantes. Uno era de Ucrania, el otro de Polonia y el otro de Checoslovaquia. Sabemos que estos colgantes estaban muy extendidos a principios del siglo XX, pero no sabemos quién los usó antes de morir. Estos son los artefactos perdidos de los muertos sin nombre, desaparecidos pero no olvidados. El aspecto personal y humano del descubrimiento de estos colgantes es escalofriante, dijo en un comunicado Eli Escosido, director de la Autoridad de Antigüedades de Israel. Representan un hilo que corre entre las generaciones de judíos, en realidad un hilo grueso, de miles de años de oración y fe. Y dado que parece imposible pasarlos a los familiares sobrevivientes, probablemente terminarán en un museo local en algún lugar de Polonia. Número 1. Buque de guerra naufragado. El 9 de abril de 1940, un buque de guerra alemán llamado Karlsruhe se hundió frente a las costas de Noruega. Fue alcanzado por un torpedo y cayó como una piedra pesada. Durante casi 80 años nadie tenía idea de dónde se encontraban los restos. Finalmente fue descubierto en 2017 por el operador estatal de la red eléctrica del país, Statnett. Encontraron los restos totalmente por accidente, junto a uno de los cables submarinos. Los ingenieros estaban realizando un estudio de rutina con un sonar cuando notaron la silueta de un crucero de 174 metros enterrado a unos 457 metros bajo las olas. Los nazis construyeron el barco a finales de la década de 1920, pero lo reutilizaron y redecoraron durante la Segunda Guerra Mundial. Tuvo éxito en apoyar el ataque a Noruega por parte de los nazis. Cuando el barco salía del puerto de Kristiansand, fue atacado por un submarino británico. Después de que la tripulación abandonara el barco dañado, los alemanes hundieron ellos mismos el barco. El barco fue identificado con base en la forma de su casco, la posición de las torretas y otros detalles menores como ese. También fue evidencia de que fue el único gran buque alemán que se perdió cuando los nazis atacaron Noruega. La administración costera de Noruega ahora controla el barco, ya que aún puede contener más de 1 millón de litros de combustible, así como otros productos químicos potencialmente dañinos. Gracias por ver el video. ¿Cuál crees que fue la máquina de guerra más devastadora de la Segunda Guerra Mundial? Déjame saberlo abajo en los comentarios. Y no olvides darle me gusta al video. Asegúrate de suscribirte antes de irte y nos vemos la próxima vez.